Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, aprovechó su visita a Morelos para aclarar que su propuesta de amnistía a criminales fue mal entendida y ahora es utilizada para golpearlo, aunque insistió en que para construir la paz en el país deben utilizarse todos los recursos y opciones disponibles, incluida la amnistía. Aclaró, esta no incluye ni a violadores ni a secuestradores. Por ahí en el portal de Carmen Aristegui ya están publicando a un montón de expertos que dicen que la propuesta de amnistía no es viable, que es peligrosa, advierten expertos, dice el portal de Carmen Aristegui. Y bueno, los expertos son Ernesto López Portillo, trabaja en la Universidad Iberoamericana y ve tú a saber quién lo parió. Pero dice que la propuesta de Andrés Manuel no es viable, que es peligrosa. Ya le mandaron el discurso los priistas y los panistas. Algo más o menos lo que pasó con la película de Bright, la última película de Will Smith, que todos los críticos la han ultrajado de decir que es una basura de película, y por ahí mucha gente empieza a creerse esa crítica tan grotesca en la que dicen incluso que la carrera de Will Smith va en declive. Pero hay que entender el trasfondo de las críticas pagadas de las mafias, de la CIA, de Washington, que mueven los intereses económicos en Hollywood, porque no les conviene que una película que se hizo para un portal de internet como es Netflix, no se hizo para el cine ni para la televisión, no les conviene que triunfe, por eso decidieron atacarla. Lo mismo hacen con Andrés Manuel López Obrador. Le pagan a los supuestos expertos, invitan a cualquier palurdo, pelagato, priista de closet para que hable mal de lo que no entienden. Dice este experto que no hay precedentes, que no hay datos. Bueno, hay que buscar en el mundo cuántos países han vivido una guerra contra el narcotráfico durante 10 años, auspiciada por el gobierno y por el gobierno extranjero de Estados Unidos. ¿Y cuántos países han logrado salir de esa fantasiosa guerra contra el narco? Entonces que venga a criticar y a pedir datos. No existen, se tienen que inventar las respuestas, se tiene que crear algo nuevo porque no existe un precedente. Pero no se puede seguir con la misma estrategia, como diría Albert Einstein. Querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es locura. Y Andrés Manuel López Obrador, como todo un estadista que es, no se cierra a ninguna posibilidad. El chiste es traer paz a México. Y está muy bien fundamentado. Lo que pasa que a estos pseudo expertos les duele en el alma que la respuesta sea tan sencilla y tan simple. Pero redúcelo a tu colonia. Imagina tu colonia donde hay una familia muy pobre, que los papás eran pobres, los abuelos eran pobres y los hijos ya vienen a vivir en una pobreza extrema. No pueden ir a la escuela, no tienen trabajo, y viene un día un narcotraficante y les dice: te voy a dar 200 pesos porque estés ahí una hora de halcón. Pero si a esos jóvenes y a esas familias les das una beca, una pensión, no van a tener necesidad de exponer su vida, de exponerse a ser descuartizados por una banda criminal de otro bando, y van a intentar sobresalir. Si se ataca la corrupción, que no permite que los jóvenes salgan adelante porque les han robado todo, porque los maestros les han robado todo, participando en la corrupción del PRI y del PAN, cobrándoles a los alumnos cuotas y pidiéndoles uniforme cuando les han robado todos los gobiernos. Pero si viene uno y les da la oportunidad de salir adelante, créanme que los mexicanos no son sicarios. Muchos vienen de Centroamérica, muchos se han unido de Centroamérica a las filas del narcotráfico. Muchos son exsoldados de fuerzas especiales del ejército. Los Zetas se llaman los Zetas por el color azul zeta de los altos generales del ejército. Por eso, si se ataca la corrupción y la pobreza, va a descender el número de criminales. Como diría Andrés Manuel, más becarios, no sicarios. Pero esta gente que está acomodada trabajando en la Ibero, ¿se imaginan cuánto ganará ese hombre al mes? Pues no le importa que México se deshaga porque él cree que tiene la vida tranquila. Hasta que vienen y les matan a un hijo, como a Sicilia, entonces reaccionan. Pero el problema es que están tan estupidizados, acabo de inventar una palabra, porque tanto leer a estos idiotas se te pega, están tan estupidizados que empiezan a juzgarlo todo sin aportar nada bueno. Todo critican sin aportar nada bueno. Entonces que nos digan por quién votamos, por el PRI, por el PAN o por Morena. Así de sencillo. Saben que si dicen vota por el PRI, vota por el PAN,
PAN se los van a tragar. Vivos la gente se los va a tragar. Así que tienes un trabajo muy arduo. Tienes que salir e informar a la gente de todas las mentiras que los famosos expertos dicen en los portales como el de Carmen Aristegui, Proceso, Televisa y TV Azteca. Ya México está curado de espanto. México ya no cree las tonterías de las televisoras, pero es necesario que sientan el poder del pueblo mexicano unido, defendiendo las cosas en las que cree. Si Andrés Manuel López Obrador es malo, no importa, porque lo vamos a elegir nosotros, el pueblo. Queremos quitarlos y poner a otro. Eso es lo que tenemos que salir a decir día con día. A lo mejor te cae mal Andrés Manuel López Obrador, pero queremos quitar al PRI y al PAN. ¿Y tienes una mejor opción? Evidentemente no. Momentos después de su nombramiento, fue insistente en advertir que para recuperar la seguridad no hay soluciones fáciles. Una frase que también empleó para responder al cuestionamiento que hizo el último día de 2017 el poeta fundador del Movimiento por la Paz con Justicia Digna, el disque poeta Javier Sicilia. Creo que nada más escribe poesía para el PRI y para Televisa. Es un palurdo que se cree muy sabio, pero en su necedad ha acabado rebuznando. Yo, por supuesto, respeto la expresión de toda víctima. Entiendo su dolor, respeto sus expresiones, pero ninguna de las posibles soluciones es fácil. La más fácil es recurrir al uso de la fuerza, expuso Durazo. Luego descalificó la estrategia de coerción y represión, pues de continuar, dijo, al final del sexenio de López Obrador estaríamos entregándole el país 100,000 muertos más. Y miren nada más, déjenme comentarles algo. Cuando los delincuentes, si no los mata el ejército o la policía, los meten a la cárcel, las cárceles son administradas por los narcotraficantes. Y hay de ti si eras de otro grupo delictivo. Imagínate cómo te va. Y ahora ya ni siquiera necesitas ser del crimen organizado. Te reciben a tablazos para que pagues un dinero para que no te hagan daño. Así están las cárceles. O los matan o los meten a la cárcel. Pero si les dicen, te vamos a meter a la cárcel 20 años, pero si hablas, te vamos a dar protección en la celda para que no te hagan cosas, no te violen, no te torturen, te vamos a proteger ahí en las celdas, vamos a reducir tu condena, pero necesitamos que hables. En vez de matarlos, que hablen, que digan quiénes son sus jefes, los van a proteger, los van a hacer testigos protegidos después de cumplir una condena, a lo mejor más corta de la que iban a pasar en la cárcel, protegidos en una prisión especial para los que se van a hacer protegidos, y que hablen, que den pruebas de quiénes son sus jefes. Sería la mejor estrategia, pero no, a todos los matan porque no les conviene que hablen. ¿Por qué? Porque vivimos en un narcogobierno. Luego, Durazo descalificó la estrategia de coerción y represión. El exdiputado de Movimiento Ciudadano y fundador de Morena en Sonora, Durazo Montaño, consideró que la amnistía es un recurso constitucional desde hace más de 100 años. Es una propuesta audaz, pero dada la dimensión del problema, las soluciones no son fáciles. Y es el discurso más inteligente que se ha oído y simple. No necesitan 4 horas del programa de Carmen Aristegui ni publicar una carta abierta en el semanario Proceso. Simplemente dijo, la propuesta es audaz, pero dada la dimensión de los problemas en México de violencia, las soluciones no son fáciles. Y es evidente que alguien venga y nos diga entonces que nos dé una lámpara con 3 deseos y vamos a pedir con estos 3 deseos que se acabe la corrupción, la pobreza y la violencia, pero no existe. Se tiene que trabajar y a veces se tiene que ceder un poco para llegar a la meta, que es la paz. Durazo luego advirtió, una buena parte de las propuestas serán controvertidas, como el tema de la amnistía. Es viable, pero la viabilidad la va a definir el consenso con la sociedad y con las víctimas. Hay que recordar que muchos analistas políticos han coincidido en que todas las guerras terminan en un pacto. Hay experiencias cercanas como Colombia, El Salvador, los procesos políticos de Sudáfrica, Chile. En estos países ha habido una amnistía. Hay que entenderlo. Ha habido amnistías, pero el problema es completamente diferente. Fueron épocas completamente diferentes y las culturas son completamente diferentes. El enemigo contra el que se está luchando básicamente es inmortal, invencible, tiene 1000 cabezas, se reproduce, es un enemigo formidable y no lo vas a vencer con armas convencionales. Lo que les pido, dijo Durazo, es que no nos centremos exclusivamente en el tema de la amnistía, y enumeró los diferentes planteamientos de López Obrador. A pregunta expresa de reporteros, Alfonso Durazo sostuvo que si es posible revertir la inseguridad en 3 años, como lo propuso el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia,
pues el compromiso es producto de un análisis de las medidas que pueden rendir frutos, incluidas las relacionadas con el desarrollo social, aunque en ese caso los resultados no sean inmediatos. Definitivamente es lo más importante en México, el desarrollo social. Si deja de haber ignorancia, pobreza, si empiezan a prohibir en Netflix y en Televisa y en TV Azteca esas repugnantes series del narcotráfico, eso lo digo simplemente como un ejemplo nada más. Si se empieza a combatir de otra forma, se va a conquistar la paz y la soberanía de nuestro país. No hay que olvidar que el narcotráfico está desde la cima del gobierno y es auspiciado por Estados Unidos. Con el simple cambio de régimen, las cosas van a cambiar. Quizás en algunos momentos sea más álgida la situación, pero van a cambiar, porque la guerra que declaró el gobierno espurio de México no se la declaró al narcotráfico, se la declaró a sus enemigos. Dejó a una parte de los narcos intocables y se fue contra otros. Entonces los narcotraficantes desataron una guerra terrible contra el gobierno, contra los otros grupos delictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el acto en que fue presentado Durazo, el tabasqueño también dio a conocer al grupo que integrará el Consejo Asesor para garantizar la paz, que saldrá una propuesta en la materia antes de los comicios del 1 de julio. Hay que reflexionarlo, pero creo que la pregunta es sencilla. ¿Por qué? Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.